y pueden apagar ya su cámara. La última definición que vimos fue propiedad física. Una propiedad es una característica física propia de la materia que siempre existe. Siempre existe. Una propiedad no puede dejar de existir, entonces dejaría de ser propia. Se dice que si una propiedad dejara de existir, entonces quiere decir que la materia también dejaría de existir. Y eso no sucede. La materia no se puede destruir. Es algo de lo que vamos a hablar en la próxima unidad, en la unidad 2, acerca de que la materia no se puede ni crear, ni tampoco se puede destruir materia. No se puede crear materia y no se puede destruir materia. Las propiedades se clasifican en dos tipos. Y a continuación les explico cuáles son esos dos tipos de propiedades. De esos dos tipos, la que nos interesa es la llamada propiedad específica. Una propiedad específica, o también se le podría llamar propiedad termodinámica. Propiedad específica. Es una propiedad física del fluido del sistema que no depende de su masa. Esas son las propiedades específicas, las que no dependen de su masa. Y las propiedades que sí dependen de su masa se les llaman propiedades no específicas. Y para que entiendan esta definición, aquí puse este dibujo que voy a explicarles. Supónganse que tenemos un recipiente con un fluido confinado. Llamémosle M a la masa del fluido. Y llamémosle X y Y a dos propiedades. Ahorita X y Y son propiedades en general, a manera de ejemplo. Llamémosle X y Y. Imagínense que dividimos la masa del fluido. Es como si, y voy a hacer lo siguiente. Es como si aquí adentro dividiéramos el recipiente. Oh, no, no era ese. Una línea. Imagínense que dividiera el recipiente en diferentes partes aquí. Lo voy a poner en rojo. Esta es una división. Y esta es otra división. Vamos a decir que la dividimos en tres partes nada más. Divido el recipiente en tres partes. Entonces, ¿qué sucede con la masa? La pregunta es, ¿qué sucede con la masa? ¿La masa se divide? Al dividir el recipiente, ¿se divide la masa? Sí, es obvio, ¿no es así? Sí. La masa M es la masa total, por decirlo así. Y al dividir el recipiente, estamos dividiendo la masa. Digamos, una masa 1, una masa 2, una masa 3, etcétera. Estos puntos suspensivos es para decir etcétera, por si lo dividimos en más partes.
Entonces, la masa total se divide en un, y la masa, cuando dividimos la masa, entonces la masa total es la suma de las masas en que se dividió. Esto es muy simple, espero que lo estén entendiendo. Es como si de una jarra de agua, el agua de una jarra la dividimos vaciándola en diferentes vasos, en 3 vasos o en más. Dividimos la masa de agua de la jarra en masas pequeñas en varios vasos. Es lo mismo. Bien, pero ahora hablemos de las propiedades. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede con las propiedades? Las propiedades X y Y, ¿se dividen las propiedades? Bueno, hay propiedades que sí se dividen y hay propiedades que no se dividen. Y en este caso, la propiedad X, vean cómo la puse. ¿La propiedad X se dividió? Pregunto, así como la escribí aquí, ¿qué diríamos de la propiedad X? ¿Se dividió al igual que la masa? Sí. Sí, porque la propiedad X, la X total, es la suma de las X1 más X2 más X3. Digamos, X1 es la propiedad, X es la propiedad de la masa total. X1 es la propiedad de la masa 1. X2 es la propiedad de la masa 2. X3 es la propiedad de la masa 3, etcétera. Entonces, si la propiedad de X se dividió al igual que la masa, entonces la propiedad X total es la suma de X1 más X2 más X3, etcétera. Entonces, se dice que esta propiedad se dividió. Y una propiedad que se dividió es una propiedad no específica. Es decir, que depende de la masa, porque se dividió. Pero ahora vean cómo puse la X, la Y, perdón. La Y total, ¿es la suma de Y1 más Y2 más Y3? No. Y si la Y total es igual a Y1 y es igual a Y2 y es igual a Y3, quiere decir que la propiedad Y no se dividió. La masa 1 tiene una propiedad Y1 igual a la Y total. La masa 2 tiene una propiedad Y2 igual a la Y total, igual a Y1. La masa 3 tiene una propiedad Y3 igual a Y2 y Y1 y la Y total. Es decir, la propiedad Y no se dividió y por lo tanto se le llama propiedad específica. No depende de la masa, no se divide como la masa. Las propiedades no específicas se dividen como la masa, se parten al igual que la masa, pero las propiedades específicas no se parten como la masa, no se dividen, no dependen de la masa. Esta letra F que está aquí no es una F común. En matemáticas se utiliza y significa función para decir X es función de la masa. Y si al signo igual se le cruza con una rayita, ¿qué significa cuando está cruzada así con una rayita el signo igual? Que no está en función. Así es. Entonces diríamos, Y no es función de la masa. X es función de la masa, Y no es función de la masa. O en otras palabras,
X depende de la masa, Y no depende de la masa. Las propiedades que no dependen de su masa son propiedades específicas. Las propiedades que dependen de la masa son propiedades no específicas. Ejemplos. ¿Qué propiedad sería como la X? Que sí se parte, sí se divide. De hecho, la masa es una propiedad no específica. La masa misma es una propiedad no específica. Pero ¿qué otro ejemplo podemos mencionar al igual que la masa? El volumen. El volumen es muy simple, es una propiedad muy simple que conocen. El volumen, cuando partimos la masa, también se parte el volumen. Es como partir un pastel. Partimos un pastel, partimos la masa y partimos volumen. Bueno, el volumen es una propiedad no específica. Y hay más propiedades como el volumen también. No quiero mencionar mucho, no quiero por lo pronto abundar mucho, pero sí por lo menos que tengan la idea entendida. Un ejemplo muy simple es el volumen. El volumen sí se parte al igual que la masa. Y un ejemplo muy simple de propiedad específica que no se divide, ¿cuál sería? La densidad. La temperatura. La temperatura es un ejemplo muy simple. Cuando partimos una masa, la temperatura no se parte. Si partimos un pastel y tomamos un pedacito de pastel, la temperatura de ese pedacito es la misma que de todo el pastel. Y es la misma de cualquier pedacito que tomemos. La temperatura no se parte. Entonces la temperatura es una propiedad específica. La temperatura total es la misma temperatura de cada parte en que partimos la masa. ¿Sí quedó entendida la diferencia, jóvenes? Sí, profe. Es muy simple, pero hay que entenderla. Y precisamente las propiedades específicas son las que nos interesan termodinámicamente. Y termodinámicamente se les llaman propiedades termodinámicas, porque son las que nos interesan. No nos interesan las propiedades no específicas. Nos interesan las propiedades específicas. ¿Por qué razón? Ya con experiencia lo sabrían. ¿Por qué razón nos interesan las propiedades que no dependen de su masa? Más adelante vamos a hablar de las diferentes propiedades termodinámicas. En esta unidad 1 vamos a hablar de 3 propiedades específicas muy importantes termodinámicamente. 3. Y en las próximas unidades veremos 2 propiedades más. 3 propiedades más. En total son 6 propiedades importantes termodinámicamente. Hasta eso no son muchas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. Bien. La siguiente definición ahora es la palabra estado. ¿Qué significa la palabra estado? Es muy común que cometen el error de decir estado viene siendo la fase del fluido. Es un error. La palabra estado termodinámicamente no solamente viene siendo la fase, también
los valores de todas las propiedades del fluido del sistema. Es decir, el estado se determina conociendo la fase y también los valores de todas las propiedades. No solamente la fase. No podemos decir que conocemos el estado únicamente conociendo la fase. No. Para conocer el estado necesitamos conocer, además de la fase, los valores de todas las propiedades. O por lo menos las propiedades que nos interesan. Entonces no lo olviden. Estado, muchas veces cometen el error de decir que estado significa lo mismo que la palabra fase. No. Estado es fase y propiedades. Fase y propiedades. Y la siguiente palabra es proceso. ¿Qué significa la palabra proceso? Dice, es una acción. Y vean, muy importante la palabra acción. Es una acción aplicada al fluido del sistema para producir un cambio de estado. Por cierto, vean que ya definimos, cuando hablamos de un sistema, ya estamos diciendo que un sistema es un fluido confinado. Un fluido confinado. El fluido confinado del sistema. Por esa razón, ya desde aquí ya estamos hablando, como dice aquí, por ejemplo, fluido del sistema. Y acá también fluido del sistema. Aquí también fluido del sistema. Porque siempre termodinámicamente vamos a estudiar fluidos confinados del sistema. De diferentes sistemas. Proceso es una acción aplicada del fluido del sistema para producir un cambio de estado. Y vean, aquí está la palabra estado. Dentro de la definición de proceso está la palabra estado. Y entonces, ¿qué significa un cambio de estado? ¿Qué significaría un cambio de estado? El cambio de la fase y Sus las valores. propiedades. Así es. Un cambio de estado significa que cambió la fase y o propiedades. Con una sola cosa que cambie, significa un cambio de estado. Ya sea que nada más cambie la fase o ya sea que nada más cambie una propiedad, con eso se dice que cambió el estado. Si cambia todo, la fase y todas las propiedades, con mayor razón. Un cambio de estado es un cambio de fase y o propiedades. Digo y o, puede ser una cosa u otra o las dos. Entonces, proceso es una acción aplicada al fluido del sistema para producir un cambio de estado. ¿Está claro? ¿Y qué sería una acción? Hay diferentes acciones que se pueden aplicar a un fluido para producir un cambio de estado. Una acción es algo que le hacemos a un fluido para cambiar su estado. Por ejemplo, ponemos una olla con agua en la estufa. Inicialmente,
el agua está en la fase líquida, su fase es líquida y inicialmente tiene cierta temperatura. La temperatura es una propiedad. Nada más hablemos de una sola propiedad, la temperatura, por lo pronto. Así que el agua está en la fase líquida y tiene cierta temperatura. ¿Cómo le cambiamos ya sea la fase y o la temperatura del agua? ¿Cómo le cambiamos? ¿Con qué acción le podemos cambiar su estado? Sometiendo la calor. ¿Perdón? Proporcionándole calor. Así es. Con el calor cuando prendemos la flama de la estufa. El calor que le vamos a proporcionar, como lo dijo el joven, el calor que le vamos a proporcionar es la acción que le vamos a aplicar al fluido del sistema para producirle un cambio de estado. El calor que le proporcionamos. Le empezamos a proporcionar calor y empieza a cambiar su temperatura. Al inicio no cambia la fase, sigue siendo líquido, pero empieza a cambiar su temperatura, entonces está cambiando su estado. Y después de cierto tiempo ya empieza a cambiar la fase porque se empieza a evaporar el agua. Empieza a pasar de la fase líquida a la fase de vapor o gas, como le quieran llamar. Entonces, la acción es el calor que le agregamos al agua. Es la acción que le aplicamos al fluido para producirle un cambio de estado. Hay muchas acciones diferentes para producir un cambio de estado. ¿De qué otra forma se les ocurre que podríamos cambiarle el estado al agua? Además de calor. Congelándola. O sea, además de agregarle calor con una flama. Por Como lo ejemplo, dijo que le queremos compañero, congelándola. aumentarle su temperatura. Si queremos aumentarle su temperatura, queremos cambiar su estado. Entonces, ¿de qué otra manera le podemos aumentar su temperatura? Con la presión. No, su temperatura. ¿De qué otra manera le podemos aumentar su temperatura? Digamos que queremos aumentar la temperatura del agua que tenemos en una olla, pues para un café, por ejemplo, para calentar el agua para un café. Una forma es calentarla con la flama en la estufa. ¿De qué otra forma? Rayos de microondas. Con ondas de microondas. Es otro tipo de calor, por cierto. En lugar de calor de una flama, es un calor de ondas electromagnéticas. También, ese tipo de calor también nos aumentaría la temperatura. Otra forma, Mediante una resistencia. ¿cómo dijo? Con una resistencia. Una resistencia eléctrica, hay que decirlo completo. Así Es cierto, una resistencia eléctrica. Podemos, y sí hay aparatitos así que tienen resistencia eléctrica, que lo sumergimos en el agua, la resistencia eléctrica, y le hacemos pasar corriente eléctrica a la resistencia y con eso calentamos al agua. ¿Sí? Esa es otra forma. ¿Alguna otra forma no se les ocurre? Dejándolo al sol. Apostando Bueno, ondas electromagnéticas. sí, con los rayos del sol, que también es calor. Otra forma, agitando el agua. ¿Con qué? Por ejemplo, si lo ponemos a agitar el agua con una cuchara,
se va a calentar el agua, aunque va a tardar mucho tiempo para calentarse. Pero si la agitamos con una cuchara, se empieza a calentar el agua. O si en lugar de usar una cuchara, usamos ¿qué? Metemos el agua en la licuadora y prendemos la licuadora. ¿Con qué la estamos agitando? Con las aspas de la licuadora. Produciendo fricción, ¿no? ¿Sí? Con ese fenómeno físico llamado fricción, así es. O sea, agitando al agua. Con una cuchara, o con las aspas de la licuadora, o bien hay de esos aparatitos para agitar. ¿En qué se utilizan? ¿Como para qué? Vamos, no. Alguien que pueda ayudarme. De esos agitadores para Como las batidoras o no. algo similar a lo que hace la licuadora, pero para batir. No, profe, se la debo. ¿Cómo? Aunque no sé ese artefacto. No, no le escucho bien. Desconozco ese instrumento. Ah, pues como aquellos que no nos metemos mucho a la cocina, pues no conocemos todos los aparatos que hay para que son de utilidad en la cocina. Dice de ese, profe, Como para batir el huevo, para hacer, cuando baten huevo para un Los pastel. globos, ¿no? Globos de ¿Cómo? alambre. Globos de alambre. Batidora. Le llama batidoras, ¿no? sí, es que hay unos que sí se llaman batidor. Por ejemplo, yo uso uno para la leche. Para batir la leche. Sí, bueno, o sea, con chocolate o no sé, lo que sea. Pues Y sí, a ese, batidora es un término correcto. sí, y hay cuenta que a esas batidoras se les cambian únicamente las aspas. Bueno, el tipo de aspas, dependiendo para qué lo voy a utilizar, ya sea para moler frijoles o algo así. Ah, ajá. Ok, pero son batidoras eléctricas, Sí, ¿verdad? son Sí. batidores O sea, eléctricos, sí. una batidora eléctrica, entra la corriente eléctrica, mueve un motorcito y el motorcito es el que mueve el impulsor. O sea, el con qué lo vamos a batir o con qué lo estamos batiendo o moviendo O mezclando, sí. o mezclando. Para mezclar también se utiliza. Bueno, esa puede ser también una acción. Es decir, moviendo al fluido, agitando al fluido, también lo podemos calentar, aunque tal vez se tarde mucho en calentarse. Por, me, por medio de algunas acciones se puede calentar más rápido, por medio de otras acciones se calentaría muy lento. Ya sería cuestión de, por eso, la forma más simple para calentar el agua, pues es con el fuego en la estufa. O con las microondas del horno de microondas. Es el que más comúnmente utilizamos. O con una resistencia eléctrica, simplemente. Como las cafeteras eléctricas, por ejemplo. Las cafeteras eléctricas que calentamos el agua con resistencia eléctrica, no con fuego, no con calor de un fuego, sino con el calor que viene de una resistencia eléctrica. Las cafeteras eléctricas. En fin, espero que tienen, el objetivo es que entiendan qué significa la palabra proceso. Una acción que produce un cambio de estado. Eso es lo que significa la palabra proceso. Y es muy importante recordar el significado de esas palabras, estado, proceso, así como todas las definiciones que hemos visto hasta ahorita y las que nos faltan. No olvidar estas definiciones. Los procesos pueden ser diferentes en una característica.
y se les llaman proceso estable. Puede ser estable o transitorio un proceso. ¿Cuándo se dice que un proceso es estable? Dice, característica de operación del proceso cuando cada estado del fluido del sistema permanece constante con el tiempo. Y transitorio, característica de operación del proceso cuando cada estado del fluido del sistema, hasta aquí, la definición dice lo mismo, característica de operación del proceso cuando cada estado del fluido del sistema, acá dice permanece constante con el tiempo, y aquí dice cambia con el tiempo. Cuando un estado está cambiando con el tiempo, se dice que el proceso es transitorio. Transitorio. Es decir, el proceso tiene la característica de ser transitorio. Es una característica de operación. Se dice, el proceso es transitorio. Pero cuando el estado permanece constante con el tiempo, se dice, el proceso es estable. Tal vez piensen que aquí hay una contradicción. Decir proceso estable. Ya dijimos que proceso es un cambio de estado. Y entonces, ¿cómo es posible que digamos proceso estable y estemos diciendo que el estado permanece constante? Entonces, ¿cambia o no cambia? ¿Sí me están entendiendo? Parece una contradicción. Proceso estable, que significa que el estado permanece constante. Parece una contradicción. No es así. Ya les diré por qué. Proceso estable. Para explicarles, voy a usar este dibujo para explicar lo siguiente. No tenía preparado esto, así que lo estoy preparando. No se apure, profesor. Bien. Le estoy llamando 1 a la entrada del agua al radiador. Y 2 a la salida del agua. Es muy común usar así números cuando se habla de estados. La pregunta es, el estado 2 del agua saliendo del radiador, ¿es igual o es diferente al estado 1 del agua al entrar al radiador? Diferente. ¿En qué es diferente? En temperatura. En temperatura. Es la misma fase. Entra y sale líquido, pero es diferente en temperatura. Entonces, eso significa que aquí adentro del radiador ha sucedido un proceso.
hubo un proceso, está sucediendo un proceso dentro del radiador porque está cambiando el estado del agua al pasar por el radiador. Hay un proceso dentro del radiador. Algo, una acción que produce el cambio de estado del agua cuando pasa por el radiador. ¿Cuál creen que es esa acción que produce el cambio de estado? ¿No saben? ¿Cuál es la acción que produce el cambio de estado? O sea, ¿cuál es el proceso del agua? ¿El enfriamiento? ¿Perdón? ¿El enfriamiento? No, no. Se le llama enfriamiento a la disminución de temperatura. Pero yo estoy preguntando, ¿cuál es la acción? ¿La transferencia de calor? Así es, el calor que pierde el agua. ¿Hacia dónde? Hacia el aire que está fuera del radiador. Así como al agua le agregamos calor para calentarlo, en este caso, el agua pierde calor para enfriarse. Pierde calor hacia el aire que está pasando por fuera. Afuera está pasando aire movido por un ventilador. Entonces, el calor que pierde el agua hacia el aire es el proceso que está cambiando su estado. Por lo menos está cambiando su temperatura. Se enfría el agua. Profe, Sí. ¿es correcto decir sedencia? ¿Cómo? ¿Es correcto decir sedencia de calor? No, la palabra sedencia no es muy apropiada. Ok. No es muy apropiada. No. Más adelante, en la unidad 2, vamos a utilizar las palabras absorbido y disipado cuando se habla de calor. Un fluido absorbe o disipa calor. Cuando ponemos el agua en una olla, ¿absorbe o disipa calor? Absorbe. Absorbe. ¿Y el agua que pasa por el radiador está absorbiendo o disipando calor? ¿El agua qué, perdón? El agua aquí en el radiador, Está disipando. disipando. Esas son las palabras más apropiadas que se utilizan cuando se habla de calor. ¿Absorbe o disipa? Ok. Entonces, el agua tiene un proceso en el radiador. Ahora la pregunta es, el proceso, ¿cómo es el proceso? ¿Estable o transitorio? Esa es la pregunta ahora. Transitorio. Transitorio. La pregunta es, ¿el proceso que le está sucediendo al agua es estable o transitorio? Transitorio. Transitorio. Para Transitorio. poder contestar la pregunta si es estable o transitorio, tendríamos que preguntarnos, ¿los estados 1 y 2 cambian con el tiempo o no cambian con el tiempo? No, Sí. Si cambian con el tiempo, entonces significa que es un proceso transitorio. Si no cambian con el tiempo, entonces significa que es un proceso estable. es un proceso, no, transitorio. Porque el agua se evapora. No, no, no. Hay un cambio de estado de 1 a 2, pero la pregunta es, ¿cambian o no cambian con el tiempo? O bien, lo voy a decir de esta forma, ¿el agua siempre entra con la misma temperatura o cambia No, con el tiempo? cambia con el tiempo. Espérense, espérense. Déjenme terminar.
¿El agua Cambia. entra con la misma temperatura siempre o cambia con el tiempo? Lo mismo, ¿el agua siempre sale con la misma temperatura o cambia con el tiempo? Por ejemplo, déjenme preparar algo más. ¿A qué temperatura puede estar entrando el agua? Por ejemplo, vamos a decir 80 grados. Oh. 80 grados. Que el agua está entrando a 80 grados. ¿Y a qué temperatura puede estar saliendo? Se está enfriando. Los 40. ¿A Digamos 40 que. grados? 60 vamos a ponerle. Muy bien. El agua se está enfriando de 80 a 60 grados. Pero la pregunta es, y vuelvo a la pregunta, ¿siempre entra a 80 grados y siempre sale a 60 grados? Ah, no. ¿O están cambiando con el tiempo? Si Sí, cambia con el... cambia. Espérense, todavía no termino. Si cambia con el tiempo y no siempre entra a 80 grados, entonces también cambia con el tiempo los 60 grados. No siempre saldría a 60 grados. Entre más caliente entre, también sale más caliente. Se enfría, pero sale con más temperatura. Si en un momento dado, en lugar de 80, entra 90, entonces tal vez saldría, en lugar de 60, a lo mejor saldría a 70. Se enfrió, pero con más temperatura. O si en un momento dado entra a 70, a lo mejor entonces ahora saldría a 50. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Las temperaturas de entrada y salida cambian con el tiempo? Sí, Son diferentes, Sí. pero estoy preguntando, ¿cambian con el tiempo o no cambian con el tiempo? sí cambian. La de salida es menor que la de la entrada, porque hay un proceso. Pero independientemente de eso, estoy preguntando, ¿cambian o no cambian con el tiempo? Sí cambian, profesor, porque la temperatura de un motor va aumentando según su uso. Así es. Normalmente está cambiando mucho la temperatura del agua. Está cambiando mucho con el tiempo. Y como lo dijo, como lo acaban de decir, dependiendo del uso del motor. Y específicamente, ¿a qué nos referimos con el uso del motor? ¿Qué es lo que está haciendo que cambie la temperatura del agua? Que Aceleración. el agua, en este caso 70 grados, el agua está saliendo del motor a 70 grados. Pero en un momento dado puede salir a 50 grados o puede salir a 90 grados. ¿De qué depende? ¿Qué tanto se calentó el agua en el motor? El tiempo. ¿De qué tanta No. potencia trabaja el motor? Si trabaja más, si hay una aceleración del motor, El agua obviamente más caliente. está saliendo, digamos, a 70 grados del motor y a esa temperatura va a entrar el radiador para enfriarse a 50 grados y regresa entonces a 50 grados al motor. Pero, ¿de qué está dependiendo en el motor la temperatura del agua? ¿Qué tanto se calienta? El agua se calienta en el motor y la estamos volviendo a enfriar en el radiador para regresarla nuevamente. Pues ¿De toda qué la energía depende? generada del motor, ¿no? O sea, por todo el movimiento que genera. Pero, específicamente, ¿qué? De la combustión interna del motor. Así es, de la combustión. ¿De cuánta gasolina quememos? ¿De cuánto le movamos el pie en el acelerador? De eso depende. ¿Metemos más el pie en el acelerador?
quemamos más gasolina y al quemar más gasolina, se calienta más el motor, se calienta más el agua. Aumenta la temperatura. En lugar de 70 grados, sale más caliente del motor. Viceversa, le soltamos un poco el acelerador, quemamos menos gasolina, se calienta menos el motor y se calienta menos el agua. Sale menos de 70 grados del motor. Entonces depende de cuánta gasolina quememos. Cuando andamos aquí en la ciudad, en un carro, continuamente le estamos aumentando el consumo de gasolina y le estamos disminuyendo el consumo de gasolina. ¿Y en qué se refleja también el consumo de gasolina? En la velocidad del automóvil. Más gasolina quemamos, mayor velocidad del automóvil. Menos gasolina, menos velocidad. También se refleja en eso cuánta gasolina quememos, no solamente en la temperatura del agua, sino también en la velocidad. De hecho, la que nos interesa es la velocidad del automóvil. Para eso quemamos gasolina, para cambiar la velocidad del automóvil. Así que cuando andamos aquí en las calles, continuamente le aumentamos el consumo de gasolina para aumentar la velocidad, reducimos el consumo de gasolina para reducir la velocidad. De hecho, nos detenemos en un alto, en una esquina, el consumo de gasolina la reducimos al mínimo. Todo eso está cambiando, produce un cambio de temperatura respecto al tiempo. Así que durante todo eso, el proceso es transitorio, porque está cambiando respecto al tiempo. Los estados están cambiando respecto al tiempo. Pero pregunto, ¿no es posible que sea un proceso estable? ¿No sería posible que fuera un proceso estable, que las temperaturas no cambiaran respecto al tiempo? Creo que es probable, ¿no? Pero creo que no. Eso sería un sistema perfecto, ¿no? No. Sí sucede un proceso estable. ¿No se les ocurre? ¿Qué se necesita? ¿Debido a qué es transitorio? ¿Debido a qué es transitorio? A que cambian, a que van cambiando. Debido a que estamos cambiando el consumo de gasolina respecto al tiempo. Transitorio significa varía respecto al tiempo. ¿Qué varía respecto al tiempo? El consumo de gasolina lo estamos variando respecto al tiempo. Y al variar el consumo de gasolina respecto al tiempo, la velocidad del automóvil varía con respecto al tiempo, la temperatura del agua varía respecto al tiempo. Entonces, ¿debido a qué es transitorio? Porque la gasolina la estamos variando respecto al tiempo. El consumo de gasolina lo estamos variando respecto al tiempo. ¿Qué se necesita entonces para que sea un proceso, para que sea proceso estable? Que no haya aceleración. Que el no consumo de existe el tiempo. gasolina sea estable, que no lo variemos respecto al tiempo el consumo de gasolina. ¿Y no es posible eso? Sí, ¿Que profesor. mantengamos un consumo de gasolina constante? Sí, profesor. Por ejemplo, un compresor. No, no, no. Estamos hablando de esto, de esto. ¿No es posible que el consumo de gasolina lo mantengamos constante? Sí. Sí, profesor. Los compresores que tienen un No, motor, porque habla de compresores. Estamos hablando porque aquí del automóvil. los compresores utilizan un motor a gasolina y también tienen un radiador. No, no, Y no, no. ahí no hay variación. Ok, pero está hablando de otra situación. Terminemos de hablar de esto, del motor del automóvil, del radiador del automóvil. Es muy simple la pregunta que estoy haciendo. ¿No se les ocurre? ¿Cuándo podría ser estable?
que el consumo de gasolina lo mantengamos constante para que la velocidad del automóvil se mantenga constante y que la temperatura del agua se mantenga constante, saliendo del motor y regresando del radiador. ¿Cuándo? En carretera, jóvenes. En carretera podemos mantener el consumo de gasolina constante y mantenemos la velocidad del automóvil constante y las temperaturas de entrada y salida del agua se mantendrían constantes. En carretera. Aquí en la ciudad, muy difícil que lo mantengamos constante. O incluso en un bulevar podríamos mantenerlo más o menos constante durante un tramo del bulevar, cuando el bulevar es largo y que no haya semáforos y altos. En carretera sí lo podemos mantener estable. Así que un proceso estable no es ideal, como alguien lo dijo ahorita. No es ideal o hipotético, no. Sí es posible tener un proceso estable. Es cuestión de pensar cómo lo podemos mantener estable. Con eso quiero decirles que muchos procesos pueden ser transitorios, pero depende de nosotros que podamos controlarlo para que esté estable, para que funcione estable. El ciclo de refrigeración, bueno, cuando el proceso en el radiador es transitorio, es porque el proceso en el motor también es transitorio. Cuando el proceso en el radiador sea estable, es porque el proceso en el motor también sería estable. En otras palabras, o todo el ciclo es transitorio o todo el ciclo es estable, para acabarlo pronto. Y no solamente en el radiador y en el motor, sino también en la bomba. En la bomba también hay un proceso. Hay un proceso en el radiador, hay un proceso en la bomba y hay un proceso en el motor. O todo el ciclo funciona transitorio o todo el ciclo funciona estable. Lo mismo sería con el ciclo de refrigeración. Por ejemplo, si hablamos del ciclo de refrigeración del refrigerador de la casa, pregunto, el ciclo de refrigeración, o sea, todos los procesos del ciclo de refrigeración, ¿funcionan estables o transitorios? ¿Qué creen? ¿Estables? Puede ser estable si lo mantenemos a la misma velocidad. En el refrigerador de la casa nunca se mantiene estable. Siempre funciona transitorio. Eso es porque se está apagando y prendiendo, ¿verdad? Por esa razón, precisamente. Si, no sé si sepan que el compresor en rato se prende y en rato se apaga. Bueno, eso significa que está transitorio. ¿Y por qué se prende y se apaga? Porque así es deseable para que descanse el compresor. Entonces, el funcionamiento del refrigerador, del ciclo de refrigeración, nunca se mantiene estable en el refrigerador. El ciclo de refrigeración del refrigerador nunca se mantiene estable. Ese sí, siempre se mantiene transitorio y ahí sí es deseable que se quede, que funcione transitorio. Es deseable y así está diseñado para que funcione transitorio. En un automóvil, el ciclo de refrigeración también funciona transitorio, aunque cuando es, claro, cuando es tiempo de verano y prendemos la refrigeración, desearíamos que se mantuviera estable en un automóvil para que nos mantenga una temperatura estable dentro del automóvil. Pero la temperatura que se mantiene dentro del refrigerador, ¿siempre se mantiene estable? No.
Dentro del refrigerador la temperatura está cambiando con el tiempo. Tiende a aumentar, se prende el compresor para enfriarlo. Y cuando ya no enfría hasta cierta temperatura, se apaga el compresor para que no enfríe de más. Por eso se está prendiendo y apagando el compresor. Pero en un automóvil desearíamos mantener que el ciclo de refrigeración funcione estable para que se mantenga una temperatura estable dentro del automóvil. Espero que estén entendiendo la diferencia entre estable y transitorio. Ya me pasé de tiempo y aquí le vamos a